Punto número 4, empezando con HTML5. Bien, nosotros ya tenemos todo el marco de desarrollo para poder trabajar correctamente y empezar a codificar de una forma eficiente, ahorrándonos mucho tiempo pues en guardar, en actualizar el navegador, nada de eso, ¿de acuerdo? Ya nosotros hemos configurado nuestras aplicaciones para que trabajen de forma automática. Y llegó el momento de empezar con HTML5. Lo sentimos, si querías escuchar un discurso aburrido acerca de toda la historia o todo el proceso de evolución del código HTML, pues eso a ti no te sirve, a mí no me sirve y no creo que que le sirva a nadie. Yo recuerdo la primera clase que recibí acerca de HTML hace ya varios años. Recuerdo que el profesor se lanzó una hora explicándonos cuál era el proceso de evolución de todo el código HTML desde 1989 con la evolución de este proyecto y la verdad que no me acuerdo absolutamente nada de lo que dijo. Es más, a la hora de diseñar mis proyectos no me sirve y no creo que te sirva tampoco a ti. Así que vamos a empezar directamente viendo qué es el código HTML5. Para empezar, y aunque te parezca una obviedad, HTML5 es la versión número 5 del lenguaje HTML. ¿Pero qué es HTML? Es simplemente un lenguaje basado en etiquetas, con el que nosotros podemos construir nuestros sitios web. Mejor dicho, es el código base con el que se construyen todos los sitios web. ¿De acuerdo? Usando cualquier editor de código, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir nuestros archivos HTML, vamos a guardarlos usando la extensión .html y vamos a visualizar ese archivo desde un navegador. Como has visto hace un momento, puedes simplemente arrastrar el archivo al navegador favorito, en este caso Google Chrome, y vas a poder visualizar el contenido de ese archivo HTML. Es importante mencionar lo siguiente. Tenemos un organismo llamado World Wide Web Consortium, o conocido como la W3C, que es un organismo que se encarga de guiar la evolución del lenguaje HTML. La W3C está formado por cientos de empresas y organizaciones importantes, como por ejemplo empresas del tamaño de Microsoft, Apple y Google, ¿de acuerdo? La W3C se encarga de dar estándares y en base a estos estándares, pues las diferentes empresas que desarrollan software van a tener que ajustarse a las recomendaciones que nos da la W3C. En otras palabras, y para que lo entiendas mejor, la W3C es una institución que es la encargada de proponer y de definir los estándares, en este caso para el código HTML5. Y las diferentes empresas que se encargan de diseñar aplicaciones, ya sea software, ya sea aplicaciones para tabletas, para celulares, tienen que adaptarse a las recomendaciones y a los estándares que esta institución brinda. Y como te mencioné, este organismo está constituido por diferentes empresas importantísimas de la talla de Google, entre otras. Si quieres dar un vistazo a la página de la W3C, ingresa aquí a w3.org y aquí vas a poder informarte más acerca de lo que hace esta interesante organización. En esta nueva versión del código HTML5 pues ha incorporado características que los diseñadores web hemos reclamado por muchos años. Por ejemplo, tenemos las nuevas etiquetas semánticas. Son etiquetas que permiten describir por sí mismas el contenido de una página web. Por ejemplo, si es que nosotros quisiéramos generar un menú, por ejemplo aquí, un menú, podríamos encerrar este menú a través o dentro de una etiqueta llamada nav, y luego los buscadores como Google o algún lector de pantalla podrá identificar esta etiqueta y sabrá que contiene un menú de navegación y le dará su respectiva prioridad. Por ejemplo, nosotros para el pie de página podríamos encerrar el contenido de pie de página dentro de una etiqueta footer. De esta forma los buscadores o los lectores de pantalla sabrán que es una etiqueta de pie de página y le darán, o que el contenido que está dentro de esa etiqueta es simplemente un pie de página, y le darán menos relevancia. Inclusive nosotros podemos definir cuál es el contenido principal de una página usando por ejemplo la etiqueta article. En conclusión, estas etiquetas hacen que las páginas web sean mucho más sencillas de entender para los motores de búsqueda, lo que te permiten obviamente conseguir un mejor posicionamiento web. Las etiquetas también ayudan a los navegadores web a determinar qué partes de tus páginas son las más importantes y más relevantes.
Otra característica de este código HTML5, de esta tecnología HTML5, es que proporciona elementos multimedia nativos. HTML5 ofrece etiquetas como vídeo y audio para incrustar videos y audio respectivamente. Antes, para poder insertar un video teníamos que usar la etiqueta no estándar llamada embed y object para agregar elementos multimedia. No sé si recordarás cuando instalabas un navegador, pues por ejemplo el Mozilla Firefox, ingresabas a YouTube y para poder apreciar un video en YouTube tienes que instalar el plugin de Adobe, el Adobe Flash Player, y tenías que ingresar un enlace pues y descargarte el plugin para ese navegador. Lo mismo tenías que hacer con todos los navegadores en donde querías visualizar un video en YouTube. Pero ahora con estas nuevas etiquetas vamos a poder incluir video y audio directamente sin necesidad de usar ningún plugin y poder, obviamente, gracias a la magia de CSS, poder personalizar estos reproductores a nuestro antojo. Así que desde ahora nos vamos a olvidar de los plugins para visualizar audio, video, y la inserción de estos elementos es sencillísimo. Otra característica interesante es la creación de dibujo a través de lienzos. HTML5 proporciona una nueva etiqueta llamada Canvas, el cual permite crear un área de trabajo para poder dibujar. Nosotros vamos a poder, con una sola etiqueta, vamos a poder crear formas, dibujos, líneas rectas, curvas, aplicar color, aplicar degradado y crear imágenes de forma dinámica. ¿De acuerdo? Esto es interesante y bueno, esto se logra gracias a la etiqueta Canvas y al uso de JavaScript. Nosotros vamos a poder crear dibujos dinámicos, inclusive por ejemplo, vamos a tener un campo de texto, vamos a poder agregar un valor y en base al valor que nosotros coloquemos se van a poder generar por ejemplo, tablas dinámicas o cuadros estadísticos o imágenes de cuadros estadísticos en función al valor que el usuario coloque en dichos campos. Esto es fenomenal y esta es la puerta de entrada para una nueva tecnología. Por ejemplo, les proporciono, vamos a ver este video. Miren, hoy en día hay empresas que generan videos interactivos. Miren, vamos a ver lo que hace la empresa iDraw.com. Miren, damos un clic derecho y vamos a analizar el código fuente de esta página. Esto se hace de la siguiente forma. Si estás usando el Google Chrome, dale clic sobre la opción inspeccionar elemento. Y estando aquí vamos a darle clic en esta pequeña lupa y marcamos este video. Le das un clic y aquí tenemos la etiqueta Canvas funcionando. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que hace esto? A ver, le damos un clic. Aquí marcamos, por ejemplo, en no. Vamos a cerrar esto, ¿de acuerdo? Es decir, se generan animaciones, inclusive animaciones de forma dinámica en función a lo que el usuario realice. Y esta es una nueva puerta para una nueva tecnología que estoy seguro que en estos años se van a explotar o se va a explotar de una forma abismal. Otra característica interesante es la creación de formularios potentes de forma nativa. Pues los campos de formularios no recibían una actualización importante desde ya hace muchos años. Hoy en día con HTML5 podemos crear formularios avanzados sin necesidad de usar código complicado como JavaScript. Ahora podemos crear un campo de texto y gracias a HTML5 decirle que únicamente este campo acepte emails o acepte direcciones web. Y cuando alguien coloca, pues, por ejemplo, un email en un formato no válido, va a aparecer un mensaje diciendo que este formato es inválido. Y todo esto lo va a hacer HTML5 sin necesidad de nosotros colocar ningún código raro, ningún código PHP o un código de validación. Todo esto lo hacemos gracias a HTML5. También HTML5 incorpora nuevas etiquetas como por ejemplo el campo date o el campo slider para crear diferentes deslizadores de datos, o el campo date que nos permite crear por ejemplo un campo y al darle clic vamos a poder ver lo siguiente. Vamos a ver por ejemplo, vamos a hacerlo, ¿sí? Miren, para que me entiendan mejor colocamos por ejemplo input, miren, un ejemplo input de tipo date. Vamos a ver el sitio aquí. Aquí tenemos, miren, un pequeño campo en donde podemos apreciar, miren, una pequeña ventana y poder elegir la fecha. Todo esto lo hace HTML5 y antes no había la posibilidad de hacer esto sin el uso de librerías o código complicado usando JavaScript. ¿De acuerdo? Esto es parte de la nueva potencia que nos trae el código HTML5. Luego tenemos un API para arrastrar y soltar que hoy en día se usa mucho para crear juegos y interacciones dinámicas. También vamos a ver esto en el curso.
Luego tenemos el soporte para CSS3, ¿de acuerdo? De seguro me dirás, Eric, ¿pero qué es todo esto? No te preocupes, son tecnologías que HTML5 soporta y vas a poder utilizarlas en tus proyectos. HTML5 no es una tecnología efímera, es un estándar firmemente respaldado. Detrás de HTML5 hay empresas importantes como es Google, Microsoft, entre otras, y que se utilizan hoy en día para crear proyectos, y es la tecnología que se usará para construir sitios web durante los próximos años. Estructura básica de un documento HTML5. Si no sabes nada de HTML, pues esta es la sesión que estabas esperando, o este es el momento que estabas esperando. HTML5 maneja su propia sintaxis y tenemos que escribir correctamente el código para evitarnos problemas. Una de las cosas que pueden pasar si es que nosotros no escribimos correctamente el código es que los elementos que nosotros creemos se muestren en lugares incorrectos, por acá, por abajo, por arriba, o algo peor, que aparentemente funcionen bien, pero cuando testeamos nuestros sitios en diferentes navegadores vamos a ver un comportamiento distinto. Por ejemplo, si colocamos una imagen por aquí en la parte superior, pues vamos a ver la imagen tal vez en la parte inferior, o tal vez en algún navegador como Safari u Opera no se muestra la imagen. Entonces, para evitar que en diferentes navegadores tengamos un comportamiento distinto, es necesario colocar o escribir código HTML correcto, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a partir por esto. El primer concepto, las etiquetas. HTML funciona por medio de etiquetas. Una etiqueta de inicio, aquí está una etiqueta de inicio, y una etiqueta de cierre. Dentro de estas etiquetas nosotros vamos a colocar el contenido de cada etiqueta. ¿De acuerdo? La etiqueta de inicio, pues, o la etiqueta de cierre tiene una pequeña barrita. Todas las etiquetas en HTML5 contienen una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Esto grábatelo. Solamente hay algunas etiquetas que únicamente usan o manejan una etiqueta de apertura, pero el concepto general es que todas las etiquetas tienen una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. ¿De acuerdo? Nada más. Por ejemplo, otra cosa importante es que HTML5 permite escribir etiquetas en mayúsculas e en minúsculas, pero nosotros, para evitar complicaciones, vamos a escribir todas nuestras etiquetas en minúscula. Así que grábate bien esto, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Miren, esta es la estructura de un documento. Miren, colocamos el signo de cierre de exclamación o presionamos la tecla Tab y se creó nuevamente la estructura de un documento HTML. Dentro de body colocamos, por ejemplo, la etiqueta P. La etiqueta P es la primera etiqueta que vamos a aprender y es la encargada de crear párrafos. Un párrafo. Colocamos P, presionamos la tecla de tabulación y aquí tenemos la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Dentro colocamos cualquier texto, por ejemplo el texto Lorem, que es un texto de ejemplo, y se genera este contenido. ¿Qué tal si duplicamos esta etiqueta P? Miren, copiamos y pegamos. Vamos a poder apreciar que se generó un párrafo y también tenemos otro párrafo, ¿de acuerdo? Gracias a la etiqueta P. Una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre, nada más. En HTML5 tenemos una gran cantidad de etiquetas y en función a la etiqueta que nosotros estemos usando vamos a ver el comportamiento del contenido que lleva adentro. ¿De acuerdo? Básicamente este es el concepto. Otro concepto importante son los atributos y valores. Los atributos permiten dar ciertas características a las etiquetas, como por ejemplo el ancho, la altura. Inclusive hay atributos que permiten colocar un nombre a una determinada etiqueta. Básicamente esta es la sintaxis. El nombre de la etiqueta, pues los atributos primeramente se escriben o se le asigna en la etiqueta de apertura, ¿de acuerdo? Porque tenemos la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Todos los atributos van en la etiqueta de apertura. Aquí están. Por ejemplo, aquí tenemos atributo 1 y atributo 2. Tenemos el atributo igual y el valor para el atributo. Tenemos atributo 2 igual el valor para el atributo. Por ejemplo, para comprobar esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar el segundo párrafo y estando aquí vamos a colocar lo siguiente. Tenemos un atributo llamado style que nos permite generar estilos o nos permite aplicar estilos a un elemento o una etiqueta. Vamos a usar el atributo style y vamos a asignarle el valor red, por ejemplo. Color igual red. Vemos la página en el navegador y podemos ver cómo cambió el color. Es decir, acabamos de aplicar el atributo style y le hemos asignado un valor que es color red, el cual cambia el color, en este caso, a un color rojo. ¿De acuerdo?
Otra cosa que podemos hacer es, tenemos atributos que no modifican el comportamiento, pero permiten identificar un elemento. Por ejemplo, tenemos el atributo ID, le asignamos, por ejemplo, el valor principal. Esto nosotros vamos a usarlo mucho cuando empecemos a diseñar nuestros sitios, ya que es un valor que se usa frecuentemente. Miren, vamos a verlo por aquí. No cambió nada aparentemente, pero si vemos el código fuente, damos clic en el párrafo, podemos apreciar que aquí tenemos el ID con el nombre principal. Entonces recuerda lo siguiente, ¿no? Nosotros podemos colocar la cantidad de atributos que quisiéramos para una etiqueta. Un atributo está conformado por el nombre del atributo igual su valor entre comillas dobles. Podemos colocar la cantidad de atributos que nosotros quisiéramos para cada etiqueta. ¿De acuerdo? Ese es el concepto básico del código HTML. Hay atributos que son necesarios. Por ejemplo, tenemos la etiqueta IMG, que es la encargada de mostrar o cargar imágenes. La etiqueta IMG no tiene una etiqueta de cierre. Es una de las pocas etiquetas que no contienen etiqueta de cierre, pero tiene un atributo llamado CRC. Aquí nosotros, entre las comillas dobles, tenemos que dar o tenemos que proporcionar la ruta a la imagen que nosotros queremos mostrar. En este caso, por ejemplo, si tuviésemos una imagen llamada perro.jpg, colocaríamos aquí el nombre de la imagen acompañado de la extensión. ¿De acuerdo? Esta etiqueta IMG soporta un atributo llamado width, que es el que permite, aquí es width, entre comillas doble, nosotros aquí colocaríamos la anchura de la imagen, y para colocar la altura colocaríamos el atributo age, y entre comillas dobles colocamos pues la altura de la imagen. ¿De acuerdo? Hay atributos que son necesarios, hay atributos que son opcionales. En este caso, para la etiqueta IMG, el atributo CRC es de vital importancia. Inclusive se puede omitir el atributo width y age. Si nosotros omitimos estos atributos, pues la imagen se cargará o las dimensiones de la imagen serán las originales. ¿De acuerdo? Y básicamente ese es el concepto o esa es la forma como se trabaja con código HTML. No hay ningún misterio. Entendiendo la sintaxis o la estructura del código HTML5. Todo documento HTML5 está conformado por esta sintaxis básica, o este es, por así decirlo, el esqueleto de un código HTML. Para empezar, tenemos la etiqueta doctype HTML, el cual no es más que un simple comentario que le indica al navegador web qué tipo de código HTML estamos utilizando, y en función a ese tipo de código el navegador sepa interpretar y leer el código HTML que vamos a escribir. En versiones anteriores pues esta etiqueta era una etiqueta larga con una cantidad de códigos raros, pero ahora en esta versión HTML5 se ha simplificado enormemente. Solamente colocamos doctype HTML y se acabó. Ya el navegador va a entender que estamos utilizando código HTML5. En este caso, para escribir la estructura simplemente colocamos HTML5 usando el Sublime Text igual o 2.5 y la tecla tabulación, y se genera todo el esqueleto. ¿De acuerdo? La siguiente etiqueta que tenemos es la etiqueta HTML. Esta es la etiqueta de primer nivel en un código HTML, ya que contiene una etiqueta, miren, de apertura y una etiqueta de cierre, como les mencioné hace un momento. Ahora, esta etiqueta HTML tiene un atributo que es lang, y entre comillas dobles aquí se especifica el idioma del documento. En este caso nosotros vamos a colocar es porque el contenido que vamos a usar o el contenido que va a estar dentro de esta página es en español. ¿De acuerdo? Nada más. A ver, luego tenemos dos etiquetas hijas, que es la etiqueta head y es la etiqueta body. Son dos etiquetas hermanas. Ojo, head no está dentro de body y body no está dentro de head. Son dos etiquetas que están al mismo nivel y cada etiqueta contiene información diferente. Vamos a hablar acerca de head. Es conocido como el encabezado de una página. Aquí nosotros vamos a colocar normalmente pues la carga, archivos externos como son librerías JavaScript o pueden ser archivos CSS, el tipo de codificación del documento, etc. Es información que el usuario no va a ver, pero es necesario para que la página trabaje correctamente. Es más, básicamente o lo más importante que hay acá es la carga de archivos externos, como son archivos CSS o archivos JavaScript o cualquier otra librería
que haga que nuestro sitio funcione correctamente. Básicamente, dentro de la etiqueta head nosotros vamos a encontrar información para que la página trabaje correctamente, pero esta información el usuario no lo va a ver, es decir, no va a aparecer en la parte pública. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, dentro de la etiqueta head tenemos dos etiquetas. Tenemos la etiqueta meta char set, el cual pues nos va a permitir definir una codificación para el texto que nosotros escribamos. Es importante que este código o que esta etiqueta esté aquí. De esta forma nosotros vamos a poder colocar o escribir caracteres raros como la ñ o signos de puntuación o caracteres de dólar, y esta información se va a mostrar correctamente dentro del navegador. Así que esta etiqueta tiene que estar sí o sí. Luego tenemos la etiqueta title. Esta es la única etiqueta en donde nosotros vamos a colocar información, y esta información va a ser visible en el navegador. Por ejemplo, si nosotros cambiamos document por bienvenidos, guardamos los cambios. En este caso no guardamos nada porque el Sublime Text lo guarda de forma automática. Podemos apreciar que no se muestra absolutamente nada, pero si apreciamos el título del navegador podemos ver, miren que aquí tenemos el texto bienvenido. Lo que nosotros coloquemos aquí es lo que se va a visualizar en la barra de título del navegador. ¿De acuerdo? Es la única etiqueta dentro del head que proporciona contenido que es visible pues desde el navegador. ¿Listo? Básicamente esto es de lo que trata la etiqueta head. Y ahora tenemos la etiqueta body. Todo lo que nosotros coloquemos dentro del body va a ser visible dentro del navegador. Aquí vamos a colocar nosotros las imágenes, el texto, el contenido, el diseño, y es lo que el usuario va a ver cuando visualice la página dentro del navegador. ¿De acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, colocamos aquí una etiqueta P, por ejemplo, que hace un momento le hice el ejemplo, colocamos Lore, un texto de ejemplo, actualizamos la página y aquí podemos ver todo el contenido. Entonces, básicamente head es como si fuese el cerebro y body es la etiqueta en donde nosotros vamos a crear nuestros diseños, y es lo que el usuario va a ver cuando visualice nuestra página usando su navegador preferido. ¿Con qué nombre debemos de guardar nuestros archivos? El principio es el siguiente: tenemos que nombrar nuestros archivos de una forma sencilla, pero que identifique fácilmente el contenido. Es decir, el archivo tiene que ser lo más descriptivo posible. Por ejemplo, si vamos a crear una página para un formulario de contacto o la página de contacto, no tiene sentido que nombres una página de esta forma, RI y un nombre raro. Esto pues no te dice nada acerca de qué es lo que contiene la página, pero sí tiene sentido colocar un nombre como contacto.html. Si estuvieses creando una página para servicios, por ejemplo, lo lógico sería colocar servicios.html o serviciosprofesionales.html. De esta forma te será mucho más sencillo identificar la página. Y ten en cuenta que también los buscadores como Google toman en cuenta el nombre del archivo para posicionar tu página. Por ejemplo, si tú tienes una página llamada o quieres posicionarte bajo el término fiestas infantiles, sería interesante que coloques una página llamada fiestas infantiles o servicios fiestas infantiles. ¿De acuerdo? En este caso es de vital importancia que nosotros cuando nombremos una página no coloquemos espacios. Es decir, miren, vamos al menú File, guardar como. Si quisiéramos crear una página para fiestas infantiles, aquí tendríamos que colocar lo siguiente: fiestas o servicios o los servicios, fiestas infantiles. ¿De acuerdo? Está mal que tú coloques un espacio, porque hay navegadores que no interpretan esto correctamente. Entonces, lo correcto es que coloques un signo de separación. También puedes omitir este signo, pero se te va a hacer más difícil leer el archivo. Así que lo correcto es servicios-fiestas infantiles o simplemente fiestas infantiles. ¿De acuerdo? Un nombre descriptivo, corto y que habla acerca del contenido de tu página web. Finalmente vamos a aprender a añadir metadatos. Estos metadatos son importantes porque permiten incluir una descripción adicional para la página. Esta información es usada por los buscadores y también es usada por diferentes redes sociales cuando vas a compartir tu información o cuando vas a compartir dicha página. ¿De acuerdo? Nosotros podemos proporcionar información acerca del autor, algunas palabras claves y cierta información que en ocasiones los CMS como Joomla, WordPress y Drupal la generan de forma automática. Pero nosotros tenemos que saber y entender para qué sirven, ¿de acuerdo? Para agregar un metadato, pues es sencillísimo, simplemente usamos la etiqueta meta. Tenemos un primer atributo
Y aquí vamos a asignar dentro de las comillas dobles el tipo de etiqueta meta. Y en content vamos a agregar el valor. ¿De acuerdo? Así que básicamente esta es la sintaxis y nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a indicar metadatos en donde vamos a definir el nombre del autor de la página, una descripción y unas palabras claves. Es sencillísimo y es importante hacerlo porque cuando nosotros usemos algún CMS, estos CMS generan esta información de forma automática y nosotros tenemos que saber hacerlo de forma manual. Así que escribimos la etiqueta meta. Dentro de meta colocamos el primer atributo, el cual es name. Igual, entre comillas dobles, colocamos la primera etiqueta que define el autor de la página, que es autor, con la H por aquí. Espacio, colocamos el atributo content y entre comillas dobles colocamos el autor de la página. En este caso yo soy el autor, coloco Eric Mines y se acabó el asunto. Con esto ya hemos definido la etiqueta meta. Ojo, esta etiqueta meta tampoco tiene una etiqueta de cierre. Vamos a colocar la siguiente etiqueta meta. A ver, meta, colocamos name. Y vamos a colocar una etiqueta main y vamos a colocar una etiqueta meta que describa el contenido de la página. Así que en ahí colocamos description. Aquí está, description. A ver, description. Luego en content colocamos una descripción acerca de qué es lo que trata esta página, un pequeño resumen. Si estuviésemos creando una página, por ejemplo, para la venta de automóviles Toyota, podría ser, nos dedicamos a la venta de automóviles marca Toyota, por ejemplo, ¿no? Este sería el resumen de la página. Esta información es usada tanto por los buscadores así como diferentes redes sociales cuando se comparte la página. Otra etiqueta meta interesante es la etiqueta meta name y dentro de las comillas dobles colocamos, a ver, keyword. Ahí está, keyword con la S. Aquí nosotros vamos a colocar vamos a colocar algunas palabras claves que identifican al contenido de nuestro sitio. ¿De acuerdo? Así que colocamos content. Aquí está, colocamos si es una página para la venta de autos, colocamos, a ver, carros, autos, venta de autos, venta de coches, etcétera, ¿no? Cada palabra clave puede contener una única palabra o puede contener bloques de dos, como podemos ver aquí, de 2 o de 3 palabras, ¿de acuerdo? Pero cada bloque de información tiene que estar separado por una coma. Y con esto ya hemos colocado 3 metaetiquetas básicas que siempre están incluidas en cualquier página web. La etiqueta meta acerca del autor, la etiqueta meta acerca de un resumen o una descripción de la página y unas pequeñas palabras claves a través de la etiqueta meta keyword, que habla acerca de las palabras claves usadas en este documento, ¿de acuerdo? Es información que siempre la vas a ver en los sitios web y es importante que nosotros sepamos crearla de forma manual, ¿de acuerdo? En resumen, hoy en día tenemos una gran cantidad de dispositivos que se conectan a internet, no solamente las PC, sino que también podemos acceder a una página web a través de juegos, de Blu-ray, de los MP3, de las cámaras, de los televisores inteligentes conocidos como Smart TV, inclusive desde cámaras fotográficas. Y la tecnología HTML5 le encarga de mostrar correctamente esta información en esta variedad de dispositivos. Así que es el momento de empezar a aprender y a utilizar este nuevo estándar y sorprender a tus clientes. Resumiendo, hemos visto cómo instalar los diferentes navegadores para poder testear luego nuestras páginas. Te he enseñado a instalar el Sublime Text, que desde mi punto de vista es el mejor editor para empezar a codificar nuestras páginas HTML y nos va a ahorrar mucho tiempo. También te he enseñado cómo instalar un plugin para que las páginas se auto-actualicen apenas el navegador detecte que ha visto algún cambio en este archivo. Finalmente hemos aprendido algo de código HTML, te he enseñado cuál es la estructura básica de un documento HTML. Hemos visto la etiqueta doctype, la primera etiqueta padre que es la etiqueta HTML, luego tenemos dentro de la etiqueta HTML un bloque que es heads, que es el encabezado en donde se cargan los archivos externos, se definen los metadatos, se define el título
el cual es el que determina el título del navegador, y tenemos la etiqueta body, en donde nosotros vamos a colocar el contenido de la página web, es decir, el contenido que el usuario va a poder visualizar desde el navegador. Finalmente te hemos mostrado algunas etiquetas metas, te hemos mostrado cuál es la estructura, cómo se diseña una página web, te he mostrado básicamente cómo funcionan las etiquetas. En la gran mayoría de casos vamos a tener una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Nosotros identificamos la etiqueta de cierre porque podemos ver esta barra lateral. Y eso sería todo. En la siguiente clase vamos a sumergirnos por las diferentes etiquetas HTML que nos sirven para crear contenido dentro de nuestros sitios. Bien, nos vemos en la siguiente clase.